Muy buenas tardes, hermanos, hermanas del canal del Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenidos un día más a estar aquí juntos como hermanos y hermanas enamorados del corazón de Jesús. El mensaje es el 1486, 1486 de la página 528. Así que voy a empezar por el inicio del mensaje, pero probablemente no lo lea entero. Diálogo entre Dios misericordioso y el alma desesperada. Cuando diga Jesús es que está hablando Jesús. Jesús. Oh alma sumergida en las tinieblas, no te desesperes. Todavía no todo está perdido. Habla con tu Dios, que es el amor y la misericordia misma. Pero, desgraciadamente, el alma permanece sorda ante la llamada de Dios y se sumerge en las tinieblas aún mayores. Jesús vuelve a llamar: Alma, escucha la voz de tu Padre misericordioso. En el alma se despierta la respuesta. Entonces, ahora habla el alma. Para mí ya no hay misericordia, y caen las tinieblas aún más densas, en una especie de desesperación que le da la anticipada sensación del infierno y la hace completamente incapaz de acercarse a Dios. Jesús habla al alma por tercera vez, pero el alma está sorda y ciega, empieza a afirmarse en la dureza y la desesperación. Entonces empiezan, en cierto modo, a esforzarse en las entrañas de la misericordia de Dios, y sin ninguna cooperación de parte del alma, Dios le da su gracia definitiva. Si la desprecia, Dios la deja ya en el estado en que ella quiere permanecer por la eternidad. Esta gracia sale del corazón misericordioso de Jesús y alcanza al alma con su luz, y el alma empieza a comprender el esfuerzo de Dios, pero la conversión depende de ella. Ella sabe que esta gracia es la última para ella, y si muestra un solo destello de buena voluntad, aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto. Es un alma que está sumergida en las tinieblas y no cree en la misericordia de Dios. Al principio del texto explica esto, y cree que va a estar condenada. Porque dice el alma se despierta. En el alma se despierta la respuesta y dice: para mí ya no hay misericordia, y caen las tinieblas aún más densas, ¿no? Cuando nosotros estamos en el pecado y no salimos de él, no nos esforzamos para salir de él, o por el motivo que sea, el alma se va, me voy a inventar un verbo, se va entenebrando, se va introduciendo más en las tinieblas, ¿no? Y entonces el raciocinio que tiene el alma, la razón, no razona del todo bien, no razona con claridad, porque no está en Dios. Al no estar en Dios, no tiene la claridad que necesita para razonar correctamente. La razón, para que esté razonando correctamente, tiene que estar en Dios, que es la luz, que es la verdad, y toda verdad está en Dios. Entonces, el alma que está en tinieblas, que está en pecado, le es incapaz, porque no está en la gracia de Dios, no está unido a Dios,
por el sacramento de la penitencia hasta que lo recibe por la iluminación que necesita, ¿no? Se va volviendo más en tiniebla y no ve bien, está en pecado. El alma no puede ver claramente, salvo que sea un alma que esté siempre luchando para estar en gracia de Dios. Entonces sí, ve que ha pecado y corre a la misericordia de Dios. Pero el caso de esta alma que acabamos de leer, que está en unas tinieblas profundas, está cada vez más en tinieblas y dice, para mí ya no hay misericordia, y cae en las tinieblas aún más densas, en una especie de desesperación que le da la anticipada sensación del infierno y la hace completamente incapaz de acercarse a Dios. Es lo que pasa cuando tú estás mucho en el pecado, todo en tu mente se ajusta a tu pecado, ¿no? Y entonces el alma pecadora se justifica a sí misma para seguir en el pecado, ¿no? Me refiero a este tipo de alma que vive en tinieblas, muy en tinieblas, No me refiero a nosotros que tratamos de estar en gracia de Dios y si caemos acudimos rápidamente a la confesión para volver a estar en gracia de Dios. Porque no hay mayor alegría que estar en gracia de Dios, porque estar en gracia de Dios significa estar en paz con Dios, ¿no? Estar totalmente, poder mirar a Dios, ¿no? A ver, somos pecadores igualmente, ¿no? Aunque estemos en gracia de Dios, nuestra condición es la de pecador. Siempre tímidamente y con un cierto temor de Dios tenemos que dirigirnos a Dios Padre, Hijo o Espíritu Santo, pero siempre deseando estar en esa gracia, ¿no? La gracia es lo que hace que hay dos tipos de gracia. La gracia de Dios, que hay varias, hay muchas virtudes, hay muchos dones de Dios, hay muchas gracias de Dios. Uno puede tener la gracia de la caridad, otro puede tener, lo podemos llamar gracia, lo podemos llamar virtud o lo podemos llamar don. Pero, y luego está lo que es la gracia santificante, que es una gracia que entra en el alma y que la va perfeccionando siempre, ¿no? Esa gracia santificante está en el alma que está continuamente buscando a Dios. Los santos han tenido todos la gracia santificante, que es una gracia que se queda en ellos, que continuamente les está de alguna manera requiriendo la entrega de sí mismo, ¿no? Y no encuentran la paz hasta que se rinden a esa gracia. Y entonces, cuando se rinden, esa gracia los hace volar. La gracia santificante los va santificando, y van avanzando a pasos agigantados hacia adelante, ¿no? Bueno, el texto sigue hablando de esta alma que se va metiendo más en tinieblas. Dice, Jesús habla al alma por tercera vez, pero el alma está sorda y ciega. ¿Ves? Lo que les decía de la razón, como está tanto en tiniebla, está ciega, ¿no? Tiene mucho sentido el hecho de decir que está en tiniebla. La tiniebla ¿qué es? Es oscuridad, y esa oscuridad ¿qué hace? Que no vemos la luz, ¿no? El alma está sorda y ciega, dice el texto, empieza a afirmarse en la dureza y la desesperación. Entonces empieza, en cierto modo, a esforzarse las entrañas de la misericordia de Dice que Dios entonces intenta
forzarse más a mostrar más la misericordia para que esa alma se dé cuenta de que a pesar de su miseria, a pesar de su entinieblarse, este verbo que me he inventado, a pesar de entinieblar, bueno, ya me han entendido, es un poco raro el verbo, a pesar de eso, Dios manifiesta más su misericordia y se esfuerza más, ¿no? Es lo que dice el texto, se esfuerza más para que el alma sepa que a pesar de la tiniebla que esté en el pecado que esté y se esté revolcando, por más que esté revolcado en una porquería de fango de su propio pecado, y por más pecado que haya, más misericordia de Dios hay, ¿no? Dice, entonces empiezan en cierto modo a esforzarse las entrañas, lo de dentro de la misericordia de Dios, y sin ninguna cooperación de parte del alma, Dios le da su gracia definitiva. Si la desgracia, Dios la deja ya en el estado que ella quiere permanecer por la eternidad, ¿no? Esto es, Dios se esfuerza en la misericordia, ¿no? A lo mejor esto se refiere al final de la vida de alguien. Dios se esfuerza, a pesar de que esa alma ha querido vivir siempre en tiniebla, las entrañas de Dios, porque Dios es Padre, es amor y es misericordia, se intenta esforzarse más para llegar a esa alma, pero a lo mejor esa alma se condena por el hecho de que en realidad no se ha entrenado, no ha pasado su vida entrenándose como nosotros. Ojo, nosotros nos podemos condenar en el último momento, pero si nosotros estamos practicando toda la vida estar en gracia de Dios y luchar siempre para santificarnos y ser cada día mejores, pues de alguna manera nos estamos entrenando, ¿no? Y el que se entrena, al final, pues ¿qué es lo que alcanza? Pues la meta por lo cual se está entrenando toda la vida. Entonces el alma que vive siempre en pecado y que está siempre renunciando a conocer a Dios, no le interesa, prefiere seguir en su pecado y en sus tinieblas, aunque Dios estará siempre buscando el alma para darle su misericordia y lo hará hasta el último instante de su vida, el alma que no se ha entrenado puede al final no ver toda su miseria espantosa y decir no me puedo salvar y renunciar sin querer a la misericordia de Dios y no ir al cielo, ¿no? La conversión depende de ella, del alma. Ella sabe que esta gracia es la última para ella, ¿eh? Cuando uno muere, sabe que esa gracia que Dios le está ofreciendo es a lo mejor la última oportunidad que tiene. ¿La acepta? Al purgatorio. ¿No la acepta? Al infierno. Y si muestra un solo destello de buena voluntad, el alma, aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto. Esto es justamente lo que explica la parábola ¿cómo se llama? La parábola del hijo pródigo, donde el hijo está en pecado y sigue en su pecado, pero el padre, misericordioso, hasta el último instante está esperando al hijo que vuelva. Y entonces, esto que dice al final, que lo vuelvo a leer, es lo mismo que le pasa al padre de la parábola. Dice, aunque sea, el alma sabe que esta gracia es la última para ella, y si muestra un solo destello de buena voluntad, aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto. ¿Cómo creen que debía volver el hijo pródigo a casa? Se había quedado sin su dinero,
a lo mejor le habrían robado, a lo mejor llegaba a casa, a lo mejor con vergüenza de todo lo que había hecho, y volvía a casa del padre porque era lo único que le quedaba era volver, no tenía más opciones, ¿no? Y eso es lo que dice aquí exactamente. Si muestra un solo destello de buena voluntad, aunque sea el más pequeño, la misericordia de Dios realizará el resto, ¿no? Y es este acto de amor inmenso e infinito de Dios en el cual nosotros mostramos un pequeño arrepentimiento y Dios da, ¡fua!, se da todo infinito, se da todo ahí con su misericordia, ¿no? Es desmesurado, ¿no? Es desmesurado este intercambio que hace Dios con el hombre, ¿no? Da todo, nosotros un poquito, el hombre vuelve con vergüenza a casa de su padre y el padre hace un fiestón brutal, hace toda una comida, todos se ponen en fiesta, mata al cordero, todo lo mejor que tiene, lo da por el hijo que ha vuelto, ¿no? La misericordia de Dios es brutal. Pues eso es lo que les quería contar de este mensaje. Muchas gracias por haber venido. En el día de hoy pues ya hemos terminado. Visiten la página web si pueden. Les agradezco que hayan estado aquí. Gracias por su fidelidad. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga mucho. Que terminen bien el día. Y nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias por asistir.